¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otra edición más, otro encuentro con las ideas, con el mundo del pensamiento de distintos creadores y creadoras que cada semana nos acompañan para dialogar sobre sus procesos subjetivos, para sus procesos de escritura y poner ese dibujo, ¿no?, de pensamiento en la perspectiva de construir un mejor Chile, un mejor continente, un mejor mundo. Creemos nosotros desde este espacio que las ideas sirven para transformar, que el arte sirve para hacer dialogar a un país, para encontrarse con las grandes ideas que movilizan, ¿no?, el devenir humano. Y para esto tenemos un espacio cómplice que es la biblioteca del Ministerio de Educación, un espacio muy importante que compila, que aglutina, que reúne mucha información, mucha investigación sobre el trabajo de la creación en aula, del proceso educativo, y sin duda es muy importante para nosotros estar acá junto al equipo que produce este programa semanalmente. Hoy estamos con una mujer investigadora, con una mujer poeta, con una mujer que tiene un discurso muy interesante, y por supuesto los invitamos a conocer lo que ella trabaja, sus temas, sus obsesiones, sus búsquedas creativas. Estas conversaciones quedan colgadas en el espacio web, en las redes sociales del Ministerio de Educación, y por ahí se diluyen hacia lugares recónditos. Tenemos información que nos ven en colegios de Dalcahue, que nos ven en el norte, que nos ven en distintos espacios eh, ligados a la educación en todo el país. Así que desde acá un saludo también al Ministerio de Educación, que nos abre esta puerta para dialogar. Paola, muy buenas tardes y gracias por estar acá. Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Es una biblioteca hermosísima en medio del cemento de la ciudad, ¿no? Así es un espacio ciudadano abierto para que transeúntes y gente de a pie pueda acercarse a libros, a publicaciones, a leer el diario en el tráfago de la ciudad, que significa el Santiago moderno. Contar con este espacio creemos que es un lujo. Paola, ¿cómo llegaste al mundo de la idea, al mundo de los libros? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Fue una adolescencia lectora? ¿Fue una adolescencia ligada a las imágenes, a las palabras? ¿Cómo describiría ese proceso? Bueno, mi proceso creativo empieza desde muy pequeña. En mi familia, mi padre y mi hermana, en tiempo de dictadura, nos sentábamos junto al fuego y bajo la lluvia del sur de Chile a leer, compartir lecturas y a escribir, y entre todos nos leíamos, una especie como de taller literario y familiar. Entonces era natural y cotidiano las lecturas. Mi padre nos llevaba a la biblioteca, de pronto nos llevaba a leer los rusos, nos sentábamos y él despacito nos leía cuando todavía éramos chicas, así es que así comienza. Tú eres de Osorno, una ciudad bien sural, ¿no?, de nuestro país. Descríbenos un poco cuál es el ambiente de ese Osorno que tú comienzas a leer, a interesarte por los libros. Osorno, bueno, naturalmente que una ciudad del sur, en cuanto al paisaje, es hermoso el paisaje del sur de Chile. Sin embargo, también con sus conflictos territoriales, como en todos los lugares, ¿verdad? Está todavía muy patente este proceso que fue la colonización alemana en el sur de Chile, que en el fondo fue un proceso instalado por la República Chilena como un tema de instalarse territorialmente, el control territorial, pero también debido a una ley que se llamaba la ley la ley de migración selectiva, donde se mejoraba, uno de los objetivos era mejorar la raza. Entonces desde ahí nace, ¿cierto?, lo que todos conocemos con la colonización alemana, donde se toman tierras, etcétera. Entonces la mayor parte de la vida en el sur de Chile gira en torno a esta problemática que hoy día está muy patente. Por tanto, son una ciudad muy racista, muy clasista, pero bueno, ese es el territorio en el que me tocó nacer. Y para quien no conozca, ¿qué significa una ciudad clasista, una ciudad racista? ¿Cómo se vive diariamente esa realidad coercitiva? Creo que hay un hecho que es muy patente de esto, que es un momento por construir una nueva comuna dentro de la ciudad de Osorno, porque en Osorno existe una separación natural, que es el río Rahue. Entonces, históricamente se separa
digamos, se hace esta separación en un tratado que se llama el Tratado de las Canoas, 1793, y resulta que naturalmente se da esta diferenciación, ¿no? Osorno, que origina de Osorno la Mayor en España, tiene todavía esta cosa como colonialista, como muy de apellidos, ¿no? Como muy de fondo, y por otro lado Rahue todavía con esta como esencia rural, donde es eminentemente mapuche, ¿cierto? Porque está cerca de San Juan de la Costa. O sea, todo esto, les explico todo esto porque estos temas territoriales son muy importantes en cuanto a la cultura y la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Entonces está muy separado. De hecho, por ejemplo, gente que va a Osorno, hay lugares donde no se puede entrar porque solamente está instalado para... Es una cosa que está, no se dice, ¿no? Pero forma parte de la cultura osornina, y algo muy triste también, ¿no? Pero eso genera también mucha poesía. ¿Por qué decidiste estudiar literatura? ¿Cuál fue tu impulso para acercarte a esa carrera? Bueno, yo estudié pedagogía antes, soy profesora de lengua castellana y comunicación, enseñanza media, y luego, claro, me especializo en el posgrado de literatura, pero claro, todo tiene que ver con esta vida que he tenido como muy vinculada al tema literario. Todas mis amistades, todo mi trabajo, todo gira en torno a la literatura, así es que era natural que yo continuara por esta senda peligrosa. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Entretenido? ¿Fue traumático? ¿Fue frustrante? ¿Fue estimulador? Yo creo que para todos quienes somos poetas y artistas en general valga la redundancia, es muy agotador y triste también, ¿no? Porque hay que luchar, ¿cierto? Hay que escribir mucho. Hay que hacer muchas cosas gratis, algo que en otras profesiones, incluso por ejemplo, sin ir más lejos, en el mundo de la música, en la música clásica u otra, la gente hace todo con el respeto que se merece un artista, ¿no? Nosotros, claro, trabajamos con proyectos, qué sé yo, si trabajamos en instituciones se puede dar, pero se hacen muchas cosas por efectivamente amor al arte. Así es que, pero claro, hay mucha satisfacción también. Porque conoces gente loquísima, gente linda que está en la misma tuya, y se produce también una solidaridad, y la creatividad está siempre aflorando, forma parte de nuestra vida. ¿Qué tal la carrera de literatura y de lo que estudiaste en la Universidad Austral? No, en la Universidad Alberto Hurtado estudié, maravilloso. La Universidad Alberto Hurtado es una universidad muy... donde está todo perfectamente pensado, grandes profesores, etcétera. No, muy buena experiencia. Y bueno, ahí de alguna manera me introduje de cabeza desde lo literario, creativo, a lo que es el tema de la academia, ¿no? Ahí uno ya como que cambia un poco el lenguaje, tiene una mirada un poco más global. ¿Y por qué no estudiaste en el sur? ¿Por qué decidiste estudiar acá? Bueno, en el sur, magíster en literatura recién ahí en la Universidad Austral hace un par de años. Y yo vengo del sur, me vine de Rahue hace un poco más de 10 años a Santiago, así que acá está todo, de alguna forma. Bueno, en algunos años, tengo la impresión que aproximadamente casi 10 años, has escrito bastante sobre un estudio, ¿no? Una pesquisa sobre poetas sureños, con imaginarios poéticos del sur. ¿Por qué te interesó ese tema? ¿Es una consecuencia natural de vivir en el sur o había algo que te interesaba pesquisar? No sé si es como una consecuencia natural, porque los poetas, los artistas en general, como que a uno le gusta experimentar cosas, entonces uno puede trabajar dentro de áreas artísticas, ¿cierto? Complementarlo, como es en el caso de la performance, hemos trabajado con muchos poetas, ¿cierto? Pero también está la posibilidad de la investigación, y en el ámbito de la investigación también es un mundo hermoso, y lo que yo tenía más cercano, por supuesto, la primera antología fue Rahue Imaginario Sur, un poco hablar de la poesía de la literatura vinculada con el territorio, de qué forma se expresa, y luego Los Lagos Imaginarios Sur, donde es ya un territorio un poco más amplio. Creo que mi primera intención fue que la gente de Santiago conociera a muchas personas que estaban escribiendo en el sur y que no estaban tan como presentes en Santiago. Ves tú que ahí también está siempre como especie de, entre comillas, conflicto de lo metropolitano con lo provinciano.
Entonces es importante como relevar este tipo de temáticas para que Santiago siga, ¿cierto?, con esto de que no, Santiago no es Chile, a pesar de que en muchas circunstancias que sí es Chile. Oye, hay un poema, bueno, hay una canción maravillosa, mundial, magistral, del cantautor catalán Joan Manuel Serrat, y tiene una frase que dice, por ejemplo, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, manda el centro, manda el norte, pero aquí abajo, el hambre disponible recorre el fruto amargo de lo que otros deciden. La canción se llama El Sur también existe. El sur chileno, ¿qué gravitancia tiene en la poesía contemporánea y en la historia de la poesía chilena? Para mí es importante también decir que cuando yo pienso como sureña, ¿cierto?, en la poesía del sur no pienso solamente en la poesía chilena, también pienso en la poesía argentina, que tiene como muchas similitudes. Sabes que varias personas han intentado hacer una antología de poetas del norte y ha sido muy difícil. En el sur es relativamente más fácil porque hay muchos poetas, y cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, en cuanto a lo que yo trabajé de la antología de la región de los lagos, no es lo mismo la poesía de Chiloé con la poesía de Puerto Montt, o con la poesía de Osorno, o con la poesía de las provincias que están en esos lugares. Cada uno tiene sus diferentes enfoques. Entonces, también yo creo que una de las razones por las cuales hice la antología era también como para darme un gustito personal de estudiarlos a todos, leerlos a todos, ¿cierto?, conocerlos y también, bueno, compartir lo que ellos hacen. ¿Y cuáles son los rasgos comunes de esa escritura? ¿Hay elementos que los aunan, que los unifican, o es pura diversidad, es pura diferenciación? ¿Qué une, qué nuclea esa escritura, tu enfoque analítico de Pienso antología? que hay algo que permea y que pienso que es más patente en los poetas mapuches, que casi todos son del sur de Chile, a pesar de que por acá también hay algunos poetas, ¿cierto?, que trabajan desde el tema de la guardia del territorio metropolitano, ¿cierto? Está el tema de una especie como de soledad y nostalgia del pasado, que si bien es cierto, eso se acerca a lo que es la poesía del lar, con Jorge Tellier. Bueno, en el sur tenemos a Rolando Cárdenas, qué sé yo, tiene que ver un poco con eso, con una especie de tristeza, de algo no resuelto, de una no completud, a pesar de que todo el mundo dice, pero ¿cuál es esa carencia? ¿Cuál es esa falta? Yo creo que tiene que ver un poco con esta herida colonial, ¿no?, que se expresa desde diferentes ámbitos y como la poesía es una especie de rescate esencial de los pensamientos, de los conflictos, de lo social, de lo íntimo, de lo psicológico. Pienso que de alguna manera se capta eso, esa inconformidad o tristeza. Y bueno, también, como te contaba, ¿cierto?, están estos procesos de colonización en el sur de Chile que fueron muy violentos, muy violentos, que perduran hasta el día de hoy. Y eso yo creo que también forma parte, y las últimas temáticas chilenas también, ¿no?, la dictadura, todo el sistema económico también, que de alguna manera va como generando pienso yo, una especie como de disconformidad esencial chilena o sureña. ¿Tú podrías hacer una distinción entre temas más trabajados por mujeres poetas que por hombres poetas? ¿Hay una... ¿En el sur de Chile? Sí, hay un repertorio específico escritural de cada autor, de cada autora. Bueno, sí, yo creo que la poesía de mujeres siempre tiene una especie de como de adelanto, ¿cierto?, de ir un poco más adelante, porque naturalmente es la visibilización de una opresión, ¿no?, de un sistema opresivo, y dentro de esa opresión está la religión, la Iglesia Católica, por Dios, la colonización cristiana, y ahí, claro, tenemos a Roxana Miranda Rupelaj, mi gran amiga, que ella juega con este tema de lo mapuche erótico, que esa es una diferenciación muy radical dentro de lo que es el sur, por ejemplo.
Rosa Betty Muñoz también, que trabaja el tema del territorio, que también tiene esta cosa media triste, ¿no? Que te decía, de diferentes ámbitos. Sí, yo creo que las mujeres sí siempre van a estar un poco, como te digo, adelante porque están visibilizando un conflicto histórico. Y gente que trabajó antes, estoy pensando por ejemplo en el autor de Poemas Renales, por ejemplo, ¿no? Jorge Torres. Sí, claro. ¿Te hiciste cargo también de esos escritos que dejaron también un radio muy poderoso desde los años 70? ¿No? Me gustaría mucho trabajar con la gente de Valdivia, realizar una antología, porque bueno, no sé si ustedes saben, pero antes la región de los ríos forma parte de la región de los lagos y luego se separaron. Ahí también hay un tema social, sociológico, ¿no? Una especie de como de rivalidad entre solo Valdivia, porque lo que se dice en palabras del sur de Chile, la gente de Valdivia, los gringos, los alemanes de Valdivia son un poco más, tienen una mayor apertura que los de Osorno y solamente están dedicados a sus vacas, a su campo. Entonces, y está la universidad un poco más cerca, hay como hartos fenómenos ahí que hacen distinto a Valdivia que son, ¿no? Y por eso hubo alguien como la Maja Vidal, como Jorge Torres, como la misma Heidi Navarro, etcétera. Entonces hay personajes muy interesantes. Bueno, ahora está el Jaco González, que a pesar de ir de Santiago, pero vive allá. Entonces, no, me encantaría hacer un trabajo de investigación con los poetas de... Oye, ¿y es fácil circunscribirlos a todos dentro de esa categoría territorial de decir poetas del sur? ¿O también hay conflictividades ahí? ¿Hay personas que vienen de otras proveniencias, que tienen otras identificaciones territoriales? Ahora, de alguna forma... ¿Cómo se junta, perdón, ahí en esa categoría de escrituras del sur? Bueno... Primero porque hay un discurso político también en ese sentido, ¿cierto? Hay movimientos como Pueblos Olvidados, que es el trabajo de la provincia, ¿cierto? Una visibilización de estos pueblos que en el fondo son una metáfora, ¿cierto? De grupos o de gente que no están acá en el centro de Santiago. Bueno, acá también, ¿no? Acá San Felipe, que también es provincia, se creó este libro, se llama Felices Escrituras, donde se plantea a los escritores una mirada desde lo político, poético, territorial. Entonces, bueno, eso, y también hay muchos estudios allá respecto, y son estudios que no solamente se están realizando en Chile, hay algunos convenios con universidades de Alemania, por ejemplo, donde están como Sergio Mancilla, por ejemplo, un gran poeta y académico de la Universidad Austral, y otros que están también en Argentina. Entonces, hay estudios que no solamente están acá en Chile, sino que es un poco más amplio. Oye, y para quien no conozca el territorio, ¿cuándo hablamos ya del sur de Chile? ¿Cuándo hablamos de las escrituras del sur? ¿Cómo situamos esa territorialidad en la escritura? Para el nortino, bueno, territorialmente es como, no sé, desde Concepción para allá, pero claro, en el sur yo creo que a mí me interesa como la poesía desde la frontera, desde Temuco hacia el sur de Chile. Pienso que no tiene sentido, para mí hace mucho sentido el concepto frontera, ¿no? Ahí empieza otro territorio con otras fórmulas de escritura, con otras miradas del mundo, etc. Y la historia también habla de ello. Y la Patagonia como un territorio, ¿qué te parece como espacio para trabajar? Que tiene desafíos, que tiene un tiempo propio, tiene un ritmo específico. Sí, eso es uno de los proyectos que tengo como en mente, trabajar la Patagonia Imaginario Sur. Y para eso, claro, he tomado contacto con algunos escritores argentinos por lo que te decía. Por eso yo pienso la Patagonia sin nacionalidad, ¿no? En una sola nacionalidad. Por eso, cierto, de pronto hubo algunos pueblos en el mundo que querían como alojarse ahí, crear su propio país. Así es que tiene sus propios códigos. Tú también trabajas como, bueno, eres académica, has hecho clases en la universidad. ¿Por qué crees que es importante establecer zonas así literarias definidas, específicas, estudiarlas? La poesía mapuche merece un enfoque, la poesía patagónica merece otra, la poesía urbana del sur tiene un tratamiento, la rural tiene otra. ¿Por qué crees que es importante hacer esa separación analítica? ¿O no es necesaria? ¿O habría que avanzar hacia combinar otras hablas y cruzarlas con otros rendimientos textuales? Bueno, hay varios
varias cosas que tú acabas de nombrar. Por supuesto que es una necesidad, ¿cierto?, para un trabajo, una línea de estudio, establecer ciertas limitantes. Y está ahí en la creatividad y en los estudios del responsable cuál va a ser el enfoque. Y sin embargo, es súper importante el tema de lo trans, ¿no? De hacer esta fusión, ¿cierto? Está muy en boga las artes mediales, etcétera. Pienso que se apoyan mutuamente. Creo que siempre hemos sido un poco trans todos, ¿no? Nuestros pensamientos son uno y otro y sin ningún tipo de lógica ni sentido, solamente nuestras propias lógicas internas que ni siquiera nosotros las conocemos. Entonces, claro, yo creo que las fusiones es lo que está dándose ahora en las universidades también, esta fusión de disciplinas, lo inter o transdisciplinario es lo que se viene. ¿Qué dirías tú que ha aportado la poesía del sur a la historia de la poesía chilena de este siglo? Bueno, ha aportado escritores y escritoras, ¿no? Desde Diablos, Pablo Neruda, Jorge Tellier, Rolando Cárdenas, grandes íconos, ¿cierto?, que han hecho escuela en la historia de la literatura chilena. Y como te digo, los poetas mapuches, luego vienen ya nuevos, la gente joven está haciendo mucho trabajo con performance, ¿cierto? Ya no es suficiente las palabras, el cuerpo también tiene que usarse. Y me parece bien, así es que creo que por ahí te puedo decir así rápidamente, ¿no? Pero hay muchos autores, como los que te he estado nombrando todo. Y de los poetas que has conocido, háblanos un poco de los que tú referencias, por ejemplo, aquí en este libro, Rahue, que es una compilación sobre poetas que viven en la zona valdiviana. No, Osornina. Osornina, perdón. ¿Cómo es el imaginario de esos poetas que trabajan? ¿Cómo te contactaste con ellos? ¿Cuál es tu diálogo? ¿Qué buscaste al investigarlo? Bueno, en primer lugar yo dividí el libro en los que, han escrito sobre Rahue, en los que han vivido sobre Rahue y en los que han realizado su imaginario en Rahue, que han pasado y que han escrito, por ejemplo, Jorge Velázquez, ¿no?, que es un poeta chilote, vivió muchos años en Rahue y ahí, cuando vivía en esos lugares, realizó la iluminada circunferencia, su libro de fútbol. Las Guaitecas también las realizó cuando estaba viviendo en Osorno, pero bueno, él después migra a Osorno. ¿Qué significa Rahue? Es como un lugar barroso, como un lugar como barro o lugar de greda también, sí. Originalmente le decían, por el tema del río de las canoas, pero esa es una interpretación huinca, no es mapuche. Así es que más o menos eso significa, como barroso. Hay mujeres también Sí, claro. Háblanos de ella, por ejemplo. Bueno, desde la escritora, la más antigua es la Delia Domínguez, que escribe sobre Rahue, poemas sobre Rahue, y pasando por un montón de otras poetas como Cecilia Pérez, Roxana Miranda, Gloria Borges, que acaba de fallecer hace poco, Delia también, ¿cierto?, nos dejó. Esas son las que recuerdo por ahora. Son todas poetas de allá que han tenido una cantidad de libros y que han pasado, que han vivido, que han nacido en Rahue o que siguen allá. Tú también eres poeta. Así es. ¿No te incluiste acá? También me incluí. ¿Y por qué decidiste también acogerte a ese recorte que armaste? Mira, yo hice una diferenciación de los dos libros. Rahue, que es una compilación, es decir, una reunión de textos, y el de los lagos, en el que no estoy, que son como los poetas más relevantes de la región, es una antología, donde yo elijo, entre comillas, los mejores o los que mayor trayectoria, ¿cierto? Y han sido de la región de los lagos. Entonces, como compiladora, naturalmente, como haciendo una especie ¿cómo te puedo decir? Como algo para el futuro, que quede para el futuro, un trabajo pensando en las nuevas generaciones. Era importante registrar a un montón de gente que, por supuesto, no puse en la otra antología. Así es que ese es el criterio. Estaba pensando en esto que hablaba de la imagen del sur, en esta categoría que se ha trabajado ahora, que es del sur global, ¿no? Sí. Como de alguna manera que una mujer boliviana, un poeta boliviano, también está
próximo imaginalmente a uno que está en África, en la India, ¿no? Que son como los bordes de las periferias del mundo. ¿Tú crees que hay una condición en el ser sur? Al ubicarse uno escrituralmente, prácticamente en el sur, ya te posiciona en un lugar, por así llamarlo, contrahegemónico. Así es, siempre lo he planteado desde esa perspectiva. No es casual que en nuestro sur o en África, qué sé yo, estos países que están a la altura, hayan vivido colonizaciones horribles que de alguna forma todavía se mantienen, y acá en Chile también todavía somos una colonia. A veces ni siquiera sabemos de quién, pero continuamos trabajando y viviendo a partir, ¿cierto?, de una opresión económica, política, etcétera. ¿Tú has trabajado esos temas en tu escritura? Sí, en el próximo libro que viene hay alguna crítica en ese sentido, pero desde el juego, no tan... Sí, pero sí existe. ¿Participaste en talleres en tu proceso de formación como poeta? ¿Fuiste discípulo de algún poeta? ¿Tuviste proximidad con alguno? ¿Cómo es tu relación con ese del maestro, de la maestra? Bueno, estuve en el taller literario de colegio, después fue una parte de un taller literario cuando era adolescente en Osorno, donde había gente como Sergio Mancilla, que yo puedo considerar que es una de las personas de quien más he aprendido, y fue profesor mío en la universidad además. Claro, fue muy divertido cuando llego a Santiago y empiezo a escuchar esa expresión, ser discípulo de algún poeta. En el sur no se da mucho eso. Pienso que acá, ¿cierto?, con algunos talleres un poco más antiguos, más institucionalizados, se ha dado eso, ¿no? Pero allá en el sur no. Yo creo que sí, los maestros son las lecturas, ¿no? Esas son las lecturas, pero un maestro que sea una maestra... Bueno, hay alguna gente que dice que puedo estar cercana a la Delia Domínguez porque estoy trabajando el tema de la cautiva, el tema como de la colonizadora, pero tal vez no sé qué voy a escribir el próximo libro, o sea, me gusta mucho estar como variando de temática, así que no sé no sé si me parezco a la Delia Domínguez en realidad, creo que no. ¿Y con qué mujeres poetas, con qué hombres poetas sientes cercanía espiritual? De las chilenas, ¿no? Me gusta mucho la Teresa Calderón, la Carmen Berenguer, por ejemplo, de las grandes. Me gustaba mucho la Cecilia Casanova, Eugenia Echeverría. Por ahí, creo que obviamente la gran maestra, Gabriela, por supuesto. Tú has leído harto a Raquel Jodorowsky también, ¿no? Raquel Jodorowsky, por supuesto, sí. Háblanos un poco de ella para quien no la conozca, que bueno, parece que las luminarias se las lleva a su hermano, ¿no? Así es. Bueno, Raquel Jodorowsky es la hermana de Alejandro Jodorowsky. Y él trabaja mucho el tema de la familia y todo eso, ¿cierto? Pero en estas temáticas él es solo, ¿no? En sus películas, cuando habla de su niñez, él no tiene hermana, es hijo único. Tenían mucha rivalidad por el tema del padre, según tengo entendido, y se peleaban mucho. Entonces hay algunos antecedentes de que cuando ella estaba enferma en Perú, ella estuvo 40 años allá, murió allá, él tenía que venir a verla, ¿no? Y ver a su madre que había sido sepultada. Recuerden que para el mundo judío la madre es muy importante, y él no vio a su madre el último tiempo. Entonces esperaron y él nunca salió del hotel para visitar a su familia. Y Raquel Jodorowsky murió 3 meses después. Finalmente nunca se pudieron reconciliar ni nada. Raquel Jodorowsky, además de poeta, también era pintora, así que también están sus trabajos, muy respetada en Perú. También acompañó a grandes personajes. Ella fue muy conocida, pero acá en Chile todavía no ha sido. ¿Qué otra mujer poeta del sur, volviendo al sur, recomendarías leer, recomendarías revisar, recomendarías atender? Hay una poeta a la que estoy buscándole un poco la huella, que se llama Mónica Jensen. Es una poeta puertomontina que es maravillosa, una poesía de lo cotidiano, muy bonita. Ella me gusta, es como esta especie de como el más grande secreto guardado, y Mónica Jensen podría ser en el sur. ¿Viajas regularmente al sur tú, no? ¿Tienes vínculos con Sí, suelo viajar, sí, claro.
¿Cómo está el sur de Chile? Para quien no conozca lo que ocurre allá, ¿cómo está, por ejemplo, con el, no sé, los conflictos mapuche, con el desarrollo ingente que está en las comunas allá, la contaminación, no sé, cosas que de alguna manera desalman esa imagen de lugar idílico del lar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay cordones de pobreza en Osorno, en Rahue, hay mucha contaminación, como bien dices tú, por el tema de la leña y eso. Entiendo que están en un proceso de conversión a nuevas fórmulas de calefacción y en el sur la calefacción es fundamental, ¿no? Bueno, hay mucha decepción, mucha tristeza, ¿cierto? Porque las cosas no avanzan. En invierno, en realidad, para la gente que no vive en el campo, que no tiene como sembrado, es un poco triste. Hace 3 días que está lloviendo con temporales, con no sé. Eso es lo que te puedo decir. Ahora imagino que también hay proyectos interesantes. Los artistas siempre están con lluvia, con sol, con trabajo, con desempleo, siempre están creando. Así es que siempre están pasando cosas maravillosas, como es el arte, ¿no? Tú eres parte de una generación también de escritoras, ¿no? De escritoras jóvenes de las que mencionaste, Pérez, Miranda Rupailaf. Soy un poquito mayor que ella, sí. Hay un punto que las une en común escrituralmente, hay temas que comparten, intereses similares. Bueno, es natural que nos contaminemos mutuamente en cuanto a las temáticas, los libros, etc. Por ejemplo, una de las temáticas muy habituales en la ciudad de Osorno es el box, porque bueno, allá Martín Vargas, ¿cierto? Yo tuve un tío que fue campeón de peso pesado y hablábamos siempre del box. Entonces, por ejemplo, Roxana escribe un libro de box que es como natural escribir un libro de box en Osorno, no sé si hay tanto box, ¿no? Ahora yo voy a conocer pronto el libro de Cecilia Pérez que se acaba de ganar el Fernando Santibán de poesía, que es un premio de Valdivia. Así es que voy a conocer su nuevo libro pronto, estoy muy ilusionada con eso. Y yo creo que en las conversaciones nos estamos como influenciando y por ahí siempre hay una influencia. Tú vas a sacar prontamente un libro que está aquí ya casi, que está listo y que está en proceso como de difusión lentamente, llamada La Cautiva, un libro que salió por una editorial española. De alguna manera tus orígenes son diversos a lo que son otras poetas del sur. Obviamente siempre todo proceso es heterogéneo y diverso, pero ¿cómo conviven esos orígenes múltiples? Tú que vienes como de una familia migrante, Rosana que tiene su mundo enquistado en lo territorial mapuche. ¿Es una convivencia pacífica o también a veces hay fricciones, también hay... No ¿Cómo se administran esos orígenes? No hay fricciones en ese sentido. Yo creo que nuestros imaginarios, si provienen de nuestros orígenes, ¿qué se le va a hacer, no? El ser mestiza es una cosa natural. Está muy instalado dentro de la escritura del sur el ser mestizo. Y finalmente todos lo somos. Todos y todas lo somos, entonces no hay conflictos, nos enseñamos mutuamente, aprendemos mutuamente, sí. ¿Y eso es de ahora o siempre ha existido esa coexistencia armónica entre diversas? Desde que nos conocemos, desde que yo conozco a los poetas mapuche, ha sido un diálogo muy enriquecedor y como te digo, nos complementamos, hacemos proyectos, qué sé yo, sí. Pero también está el aprender de cada una de las personas que están en su propio proceso creativo, ¿no? ¿Cómo armaste este libro, La Cautiva? ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que encontramos acá finalmente en el libro? Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? En primer lugar, lo que te decía recién, es una declaración de mi ser mestiza, porque si bien es cierto es una cautiva, también está el tema mapuche, también hay algunas temáticas mapuches ahí, está el lenguaje, están los conceptos, hay hartas cosas en el segundo capítulo. El primer capítulo también es Pentateuco, que es una especie de
reconstrucción de los primeros 5 capítulos de la Biblia, ¿no? Que son los capítulos más importantes para la espiritualidad judía, por ejemplo. Entonces, y todo esto de alguna forma traspasado por la poesía, ¿no? por el preguntarse respecto al proceso poético desde el territorio, desde la construcción de una ciudad, desde los conflictos políticos, etc. ¿Cuánto tiempo te demoró armar ese libro? Como 7 años, sí, más o menos, sí, y más unos 2 años de edición. Es un libro largo, pero creo que valió la pena el tiempo. Tiene muy buena crítica, según se anuncia acá. ¿Por qué te quisiste meter en esos temas tan complejos y tan de una actualidad tan poderosa, ¿no? El tema de la colonización, el tema de la violencia en los cuerpos, el tema del mestizaje, que a veces no son tan armónicos, sino también tan definidos por un grado de violencia importante también, ¿no? Yo creo que en esa elección está mi relación con los poetas mapuches, ¿cierto? Al verlos a ellos como pensarse desde estos conflictos que ellos arrastran, ¿cierto? De los que son testigos y de los que también ellos promueven para una mayor comprensión histórica también, que eso es súper importante. Creo que de ahí también nace el preguntarme a mí misma en qué estoy y desde dónde vengo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, mira, no lo había pensado, pero sí, tiene que ver con eso, con estas conversaciones que van desde lo histórico a lo personal también. Por ahí fue. Tu anterior libro, que publicó Pequeño Dios Editores, se llama La Infiltrada, ¿no? ¿Hay algo parecido ahí? ¿Hay algún eco que se reverbera en este nuevo libro? Bueno, en La Infiltrada hay algunos aspectos que tienen que ver con mi niñez, sí. Está permeada, pero La Infiltrada es esta mujer sureña que viene a la capital. Digamos, es la voz poética que traspasa todo el libro, entonces está ahí un poco recordando el sur en algunos momentos. Sí. Y en ese dibujo que tú estás armando, La Cautiva, ¿qué podría metaforizar también? Bueno, La Cautiva tiene mucho que ver, ¿cierto?, con lo que hablábamos delante de la emergencia del feminismo también, ¿no? O sea, una cautiva puede ser una cautiva objetiva detrás de rejas o también una cautiva en muchos otros ámbitos, que la misma sociedad la tiene cautiva. Nosotras las mujeres nos autorregulamos muchas cosas porque la sociedad nos impone que lo hagamos y es inconsciente, ¿no? Entonces también estamos cautivas de alguna forma en nuestros propios cuerpos, o nuestros cuerpos al revés también están cautivos en esta conciencia contaminada por el colonialismo. En el libro también hay estos elementos que hablan sobre una espiritualidad, la religión, la imagen que tú tienes también de tu formación de niña, ¿no? De joven. ¿Qué lugar ocupa la figura de la religión en tu formación como persona, como mujer? Es muy importante porque, bueno, yo tengo una formación luterana, mi familia es luterana, entonces yo muy activa, muy partícipe de la iglesia y de todo lo que significa la iglesia luterana, ¿no? La iglesia protestante, me encanta eso, la iglesia protestante, con este Martín Lutero que hace cuestionar el imaginario, lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Respecto a la salvación. Así es que... ¿Y esa referencia te sirve hoy día para ingresar al mundo contemporáneo? Me sirve. De hecho, hice mi tesis de pregrado, de magíster en un análisis teológico pregrado, un análisis teológico del Quijote, del libro El Quijote, un análisis teológico desde el punto de vista de la teología protestante. Así es que sí, ¿no? Me gusta mucho, está ahí presente y me gusta cuestionarlo, tomarlo y usarlo de diferentes formas. Hablas también de familiares de orígenes anteriores, migrantes, ¿no? Particularmente sí, de Suiza. De Suiza, sí. ¿Te es cómoda esa influencia o no? ¿O te es traumática? ¿Te entregas felizmente a esa doble influencia? O sea, claro, naturalmente que la llegada de ellos es conflicto, ¿no? Pero sin embargo yo recibo unos documentos donde en estos documentos se hablaba de que existía a este territorio donde querían traerlos, ¿cierto? Los agentes generales de colonización. Había gente acá y los agentes de la colonización decían, no, si no hay nada, está todo bien. Entonces también hubo como una mentira. Y cuando yo veo que también hay una mentira ahí,
Bueno, yo no justifico todas las cosas que pasaron con las colonos, ¿no? Pero desde ahí yo digo, bueno, ya, tengo que escribirlo, tengo que escribir que hay algo aquí, hay algo que no está claro y que pasaron cosas también del otro lado. Pero bueno, todo esto tiene que ver con cuestionar la vida, ¿no? Desde la poesía. Paola, ¿por qué crees que este libro es importante para tu trayectoria escritural? ¿Es un texto maduro, un texto que está reforzado por grandes reflexiones o es como la insistencia en temas anteriores? ¿Por qué crees que...? Creo que es un libro nuevo, porque además juego con los géneros ahí, ¿no? Con los géneros literarios, es decir, poesía, narrativa, drama, trato un poco de jugar, de incorporarlos, ojalá todos. Y porque sí, como dices tú, es un libro ambicioso porque ha tratado de abarcar como grandes periodos, desde periodo mítico hasta el presente. Entonces, sí, hay harto de mí y creo que estoy bastante conforme con lo logrado. Vamos a ver qué piensa el público. ¿Cuáles son los desafíos de vivir en una cultura mestiza también tan intensa como la chilena, que uno puede verlo en el sur, ¿no? En la influencia tajante de los mundos migrantes y los mundos vernáculos, los mapuche? ¿Cuál es la consecuencia? Sí, ¿cómo sientes tú que esa convivencia como que es pacífica, se enciende por algún minuto, por algún lado? No, por supuesto que no es pacífica. Pensándolo, perdona, en el contexto que vivimos hoy día, ¿no? Sí, claro. Estaba pensando también respecto a los 30 pesos, ¿no? Allá también pasan muchas cosas que son muy injustas y muy terribles, mucha discriminación en todo sentido. Entonces, claro, yo espero que en algún momento, bueno, el estallido social fue terrible allá no sé, ¿no? Fue pero increíble. Yo de verdad podía ver las imágenes en la Plaza de Armas. Pienso que sí, hay conflictos que están ahí como ollas de presión a puntos de estallar. Por algún lado van a llegar, y con las nuevas generaciones, ¿no? Que son un poco más libres de un montón de cosas, tienen menos miedo, espero. Supongo que en algún momento van a pasar cosas. Nos quedan 2 minutos. ¿Podrías regalarnos un fragmento de tu texto? ¿De nuevo? Sí. Para adelantarnos lo que viene y invitar a nuestros públicos a que se acerquen a tu nuevo libro, ¿no? Se llama En otra calle. Tiene un epígrafe de Sergei Esenin que dice: querida, usted no me amaba, ignoraba que entre el gentío era yo cual caballo espumeante, espoleado para audaz jinete. Sonreía mi pecho como el hambre, como la enfermedad, como la muerte. Promesa y pendientes de verte en el almuerzo, pelo tan largo, tan negro y pantalón y pampas verdes. Verde árbol y humedad y desnudez de besos sobre el pasto. Emanaciones de risas tus lenguas, profundidad del destino tus bocas, dudas de tus pelos en las hojas de oscuras del río de mediodía en la calle, en las gentes. Días, años y espera en las horas, en el zumbido, en el agua de expresos y capuchinos, en pantallas, en películas de osos y dictadura. Caminar ojos cerrados y tropezar con barba negra, de mirada sobre mí, de mí, para mí. Cañadas amargas tus llantos, galerías desoladas tus dedos, libro de martirios tus manos, puerto dolorido tu anillo. Deshacer todo, quedarse y mirar a la gente que pasa, que canta, que vende y que habla. Sentir que sale el sol, meses allí, cerrazón Raúl, cerrazón Frank, bajo el cerro, de súbito, bajo el ñen. Súbito Dios en pequeña casa de madera mojada, en la cresta del tiempo, abrazada en silencio, abrazada sin prisa, sin nadie y sin pasado. Encontrarte, beneficiados por la calle, aconteces dandy y quimera, huir sin conocerte con la carpeta de poemas bajo el brazo. 7 años de paseo nervioso frente a mi balcón con mis libros y con ella tomado de mi mano solo. Tropezar contigo en esa calle, vacíos, perfumados, desnudez de paseo humada, perdonados absueltos, eximidos y sordos, temiendo a la madre y a la policía,
niños turbulentos y alegres, edificios desarmados en sonajera culposa que caen videos y publicidad. Buscarlo en esa esquina y vestirle la camisa, bañarlo, abotonarlo, dormirlo, recostado en mis brazos, arrullado en pesadillas, pendencieras de otro tiempo, en otro sueño, en otra calle. No encontrarlo y esperar sentada, bebiendo agua, vino, smog, esperar, mirar, conocer gente, lustrabotas tus charlatanes en tu esquina, tu calle, en nuestra pampa de moras y conejos silvestres. Lengua de víbora es tu trueno, río de estrellas la voz, lluvia que moja más pelo, ondulado mis canas, piel blanca y virtuosa cada noche, espera de calle, de encuentro, me pierdo y corremos al bosque, al campo, a la calle, al camino. Ya no quiero ni erupción volcánica ni eclipse, no verlo, nunca más volver a hablarle a usted. Paola Cantero, poeta Rabuina, muchas gracias por estar acá. Suerte en las lecturas que vienen para difundir el libro y a nuestro público en sala también. Y quien se conecta semanalmente con estas conversaciones, muy agradecido por encontrarse en este extremo centro para buscar los sentidos últimos y primeros de la escritura. Gracias, Paola. Gracias por Muchas gracias.